Debemos prepararnos para la segunda venida de Jesús. La primera fue cuando Él vino a nacer en este mundo, tomando forma de hombre, donde Él comenzó su ministerio, donde fue primero bautizado por las aguas, bautizado por el Espíritu Santo, anduvo haciendo bienes, anduvo sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, trayendo el reino de Dios, el nuevo pacto a través de la cruz del Calvario, la salvación para la humanidad, y donde dice la palabra de Dios que hemos sido juntamente con Cristo crucificado, resucitado y sentados en lugares celestiales. Está la tercera venida donde todo ojo lo verá, donde vendrá con la iglesia, la esposa de Cristo. Pero voy a hablar del arrebatamiento, la segunda venida de Jesús. Donde dice la palabra de Dios que nadie va a saber ni el día ni la hora. En 1 Tesalonicenses 5:2 dice: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, sabiendo que da el ejemplo aquí de un ladrón, porque sabemos que el ladrón puede caer en cualquier momento, repentinamente. Pero el Señor habla en su palabra que de nosotros debemos estar apercibidos, esperando, velando, esperando la venida del Señor, siendo fieles a Él. En 1 Tesalonicenses 4:16-17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué sucederá ese día? Primero, los muertos en Cristo resucitarán. Primero. Segundo, los cristianos vivos serán transformados. Y los que no se prepararon se quedarán para la gran tribulación. No voy a hablar de la gran tribulación, me voy a enfocar en la segunda venida de Jesús, el arrebatamiento. En 1 Corintios 15, 50-54 dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Se enfoca en la naturaleza instantánea del arrebatamiento y en los cuerpos glorificados que recibiremos. La iglesia será arrebatada secretamente en una venida del Señor, un evento que ocurrirá en forma simultánea y que afectará en el mismo momento tanto a los muertos en Cristo como a los cristianos que estén vivos. Al momento de ese rato, donde va a ser un evento donde va a desaparecer gente, cristianos fieles a Dios van a desaparecer, y los que se quedaron va a ser el lloro, el arrepentimiento, la desesperación, donde van a correr de un lado para otro y donde se van a arrepentir de no haber sido fieles a Dios y no han hecho caso a la palabra de Dios, donde no le dieron importancia a la oración, no le dieron importancia a leer su palabra, el hacer el bien, el de vivir una vida correcta. Cristo viene. Es una realidad. En Romanos 13:12 dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz, porque nosotros, hermanos, somos luminares, somos ejemplos, somos portadores de la gloria de Dios. Y donde nosotros debemos desechar las obras de las tinieblas y debemos siempre hablar la verdad.
En primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Porque muchos pueden predicar, hablar en lengua, pueden estar metidos día y noche en la iglesia, pero si no se han arrepentido de corazón, porque debe haber un arrepentimiento genuino donde la persona siente que ha faltado a Dios y donde se arrepiente y donde pide perdón, donde el evangelio es poder y cambio. Estamos para cambiar porque hemos entrado al reino de los cielos. En Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente el reino de Dios y lo demás viene añadido. Todo lo que necesitamos, todo lo que anhelamos en la tierra viene añadido. La importancia de darle a Dios el primer lugar en nuestro corazón y en nuestro día a día. Dios ha planeado para cada uno de sus hijos lo mejor, y en ese anhelo revela las verdades de su reino a través de su palabra y por el Espíritu Santo. Por eso que tenemos que mantener la concentración en lo que es verdaderamente importante en esta vida y no desviarnos en las cosas que no van a ir con nosotros a la eternidad. Dios quiere bendecirnos, sí. Dios quiere que seamos prosperados, sí. Que vivamos bien aquí en la tierra, pero no enfocarnos en las cosas materiales, no enfocarnos en trabajar y tener más y más, si eso no lo vamos a llevar. Eso es para vivir cómodamente aquí en la tierra. Es la salvación que nosotros debemos de cuidar con temor y temblor. ¿Quieres ver al Señor? En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz con todos, aun con aquellos que no son nuestros amigos, pues hay que orar por ellos. Como cristianos debemos buscar vivir en paz con los que están afuera de la iglesia y con los de la iglesia misma, el cuerpo de Cristo, los hermanos en Cristo Jesús, con nuestras familias, seres queridos. Vivir en paz aun con aquellos que nos hacen daños. Con el único que debemos estar enemistados es con el mundo y con el enemigo. La paz y la santidad van juntas. La paz de Cristo no puede habitar donde no hay santidad. Santidad es una palabra que hemos leído en las Escrituras, pero que no la hemos entendido. No le hemos prestado atención, la hemos pronunciado en algunas ocasiones, explicado, pero la seguimos ignorando. La santidad debe ser una práctica en el ámbito de tener la mente de Cristo y continuando diciendo no al pecado y guardar la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra de Dios. Y procura siempre de perdonar a otros, soltar perdón, porque en nuestro corazón debe habitar el amor, los frutos del Espíritu Santo. Ser humilde y andar en amor. Donde el Señor remarca que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Debemos ser comprometidos, responsables de hacer buenas acciones. Es un camino de obediencia y produce carácter recto en las relaciones con los semejantes. En 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Sabiendo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a la santidad de Dios, porque Dios ve todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. Aún cuando nos escondemos los demás, el Señor está viendo lo que hacemos. Entonces debemos conducirnos en la vida en santidad, en el temor de Dios. Esperemos al Señor, amados hermanos, donde dice la palabra de Dios, velad pues, porque no sabe a qué hora ha de venir vuestro Señor, dice en Mateo 24:42. En 1 Corintios dice
16:13. Velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente esforzados. Debemos forzarnos, amados hermanos, y debemos comportarnos, tener la mente de Cristo y estar firmes en la fe, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y en 1 Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. En oración debemos estar, amados hermanos, apenas nos levantamos, de ir a la presencia de Dios, y donde nosotros debemos enfocarnos, de cuidar nuestra salvación y de pedir al Señor que venga el reino de Dios a su familia, a sus vecinos, a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo. Que venga el reino de Dios, la palabra de Dios sea revelada a las vidas. Debemos orar por las almas perdidas. Debemos enfocarnos en las cosas celestiales. Debemos nosotros movernos como iglesia para que muchas almas sean salvas y entren al arrepentimiento genuino, entren al reino de Dios, el gobierno. Vivamos bajo ese gobierno. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, te saluda la pastora Mariela Aravena, profeta a las naciones.